Peregrinación culinaria en las montañas de Kumano-Kodo. Este relato lo quiero llamar Peregrinación de la peregrinación, ya que como parte de este viaje decidí hacer una caminata durante 11 días con un morral pequeño y ropa solo para 2 días para no tener que cargar tanto peso. Esta caminata la realicé en las montañas de Kumano-Kodo, en la península de Ki, en el centro de Japón. Caminé en total casi 100 kilómetros, empezando desde las 6, 7 de la mañana cada día y llegando a mi destino diario entre las 3 y 4 de la tarde. Esta es la primera vez que he realizado una caminata tan larga y sola, y la realicé porque era un llamado que tenía desde hace muchos años. Un día, durante una cena con la familia con quien me hospedé en Bifuka, en el norte de Japón, ellos me contaron que había una peregrinación en unas montañas de Japón que era muy fácil de seguir, ya que estaba muy bien señalizada y que, aunque era en algunos momentos exigente físicamente, habían varias opciones de hacerla, empleando más o menos días de acuerdo al estado físico y al cansancio. Durante los días de caminata hice algunos videos para contar lo que estaba sintiendo en ese momento. Esos audios hacen parte de este video más adelante. Sin embargo, hoy desde mi sitio de confinamiento en Camboya, me he tomado unos minutos para meditar sobre la huella que dejaron esas montañas de Japón en mi vida y caí en cuenta de una reflexión que quiero compartir definitivamente con ustedes a continuación. Después de la reflexión, los dejo con los otros audios que mencioné y las imágenes de los bosques, aunque sé que una foto nunca dará el mérito suficiente de la naturaleza presente y de las emociones experimentadas. Ayer, estando sentada, como comenté anteriormente, en mi sitio de confinamiento en Camboya, observando el atardecer, llegó a mi mente la frase: todo, absolutamente todo lo que he vivido en mi vida me ha preparado para estar aquí en este momento. Y ahí caí en cuenta que esa era parte de la historia que se unía a esta historia de peregrinación en Kumano-Kodo. La peregrinación a las montañas de Kumano-Kodo es una metáfora a la vida. Todo empezó completamente diferente a lo planeado. Me había propuesto empezar el camino desde Kitanabe el 11 de octubre del 2019. Kitanabe es una población en el extremo occidental de la península Ki. El 11 de octubre, al final de la tarde, en medio de una lluvia ligera y con alerta amarilla por la presencia del tifón en Japón, llegué a Kitanabe con la intención de iniciar el camino muy temprano al día siguiente. El dueño del hostal me preguntó cuando llegué, ¿no estará pensando empezar mañana su recorrido? Yo le respondí, voy a ver cómo siguen las cosas, pero dentro sentí que si estaba lloviendo, aún así empezaría a caminar. Claro, yo no tenía ni idea hasta ese momento cómo los japoneses viven los tifones y qué tan fuerte pueden llegar a ser. Pasaron 2 horas y las noticias se hacían más críticas, anunciando los desastres que estaba dejando el tifón a su paso en otras partes de Japón. La trayectoria del tifón aparentemente no afectaría en mayor proporción la zona en la que me encontraba, ya que el tifón se dirigía hacia Tokio. Pero como cualquier otro fenómeno de la naturaleza, es imposible predecir el camino de dirección de un tifón. En el hostal me encontraba con una pareja que estaba haciendo un recorrido en bicicleta alrededor de Japón durante varias semanas y un chico que estaba de turista en ese pueblo en particular. Para todos nuestro plan era salir muy temprano al día siguiente de allí. Alrededor de las 9 de la noche empezaron los anuncios con sirenas, utilizando autoparlantes en las calles de Kitanabe,
y comunicando que cancelaban todo tipo de transporte en la zona en la que me encontraba y que la población debía permanecer en casa hasta nuevo anuncio. Declararon entonces en ese momento la alerta roja en Quitanabe y anunciaron también que el tifón llegaría al pueblo hacia el mediodía del 12 de octubre, o sea, el día siguiente. Frente a ese comunicado no tuve más opción que aceptar que empezaría la caminata cuando el tifón pasara. Así fue como el 12 de octubre, muy temprano, salimos con los otros huéspedes a comprar algo de comida y decidimos emplear nuestro día cocinando todos en el hostal. Hacia las 4 de la tarde escuchamos un golpe fuerte en una de las ventanas de madera del hostal del segundo piso y fue lo que nos alertó que el tifón se estaba acercando. Después de un rato se oscureció la tarde y entonces cerramos todas las ventanas y de ahí en adelante por un lapso de tiempo que no sé si sería media hora o una hora, nos quedamos todos en silencio sintiendo como los fuertes vientos y la lluvia fuera del hostal eran los únicos habitantes que estaban en la calle, eran los dueños en ese momento. En un momento chocaron nuestras miradas y comentamos sin hablar. Ese es el poder de la naturaleza. Ninguno de nosotros había vivido en Japón antes, así que para todos esta era la primera vez que vivíamos esta experiencia. El efecto en Kitanabe fue mínimo comparado con el impacto del tifón en otras partes de Japón, al menos en el año pasado. Pero en cualquier caso sentí que es como si la naturaleza me hubiera dicho ese día algo como de este estilo. La naturaleza hablándome. Escuché que querías empezar tu caminata hoy, pero no me habías pedido permiso. Lo siento, Claudia. Hoy no es el mejor día para empezar. Sé paciente y espera. Al final del día, en medio del viento y la lluvia, nos fuimos a dormir. Al otro día, al abrir los ojos, era como si no hubiera pasado nada. No había lluvia, no había viento, solo silencio. Y lentamente empezó a amanecer y pude ver desde el segundo piso del hostal, en donde estaba mi cuarto, el sol rojo. Desayuné, me despedí de los compañeros de tifón que tuve en el hostal y salí a buscar el bus que me llevaría al punto de partida. Llegué al punto de información en donde conseguí el mapa del camino y uno de mis mejores compañeros durante los días siguientes un palito de bambú para poder proteger mis rodillas cuando caminaba. Salí del punto de información y caminé como 200 metros acercándome al inicio y justo en ese momento me llené de un pánico sutil cuando me di cuenta que el camino entraba directo al bosque y no habían más peregrinos ese día. Tuve 2 o 3 segundos de duda, pero ya estaba allí y para animarme me tomé una foto. Luego cerré los ojos, pedí fortaleza y empecé a caminar. Todo, absolutamente todo lo que hemos vivido en nuestra vida nos ha preparado para enfrentar con fortaleza este momento de pandemia mundial. Antes de dejarlos con los videos que grabé durante el tiempo de caminata, quiero resumir las huellas más importantes de este caminar. El primero es pedir permiso a la naturaleza y sus habitantes antes de llegar a invadirlos. Y esto hace referencia a todos aquellos sitios que visitamos, a los que viajamos. La tierra nos recibe en todas partes, pero debemos pedir permiso, guardar respeto de la misma manera que hacemos cuando vamos a visitar amigos. Nunca les llegamos por sorpresa. El segundo, la naturaleza es la guía. Ella nos dice cuándo es el mejor momento para empezar y para hacer las cosas.
solo debemos observar y escuchar. Tercero, ahora quiero contarles algo con lo que me reí mucho sola cuando puse el pie en el último escalón, el último día de la peregrinación. Tan pronto me impulsé a dejar atrás la montaña, vi este aviso que dice: tenga cuidado de los osos. ¿Ustedes se imaginan cómo hubiera sido mi recorrido si hubiera visto este aviso el primer día? Estoy segura que hubiera caminado todos los días muerta del susto por ser atrapada por un oso en las montañas de Japón. Le conté al dueño del hostal sobre ese anuncio y él me dijo que llevaba viviendo 10 años en la zona y nunca había visto un oso, pero uno nunca sabe, me dijo. En ese momento solo di gracias que si habían osos, se quedaron mirándome desde lo lejos, por un lado, y por el otro lado, de haber visto ese letrero solo al final de mi camino. Y esta es la mayor evidencia que tendré de aquí en adelante para cuidar qué anuncios veo y cuáles ignoro, porque cuando la información nos llega solo para llenarnos de miedo y no dejarnos avanzar en nuestro camino, es mejor ignorarla. Y cuarta, y esta es una historia surrealista. En uno de los días más duros de mi caminata, con una lluvia fuerte en donde el agua se entró en mis zapatos y además un día en el que estaba un poco baja de ánimo, llegué a un pueblo llamado Hirokawa hacia las 3:30 de la tarde más o menos. Ese era mi destino para hospedarme esa noche y era un pueblo un poco remoto que no tiene más de 400 habitantes. Es el que ustedes están viendo en pantalla. Me estaba esperando la dueña de la finca y al llegar me dijo que el pueblo estaba celebrando el festival latinoamericano. Y pensé que yo había escuchado mal porque me imaginé que en ese rincón del mundo, un festival latinoamericano, como que... Pero ella me contó que hace un par de años un japonés se casó con una mujer de Costa Rica y llegaron a vivir al pueblo. Verónica, aquella mujer de Costa Rica, empezó a enseñar español en la zona y cultura latinoamericana a esos curiosos japoneses de Hirokawa. Y desde hace 2 años empezaron a hacer este festival anual con actos culturales que cada uno de los habitantes realizaban, danzas o cantando en español, lo que han aprendido de ella. Y justo fue el día en que llegué a hospedarme. Yo llamo esta experiencia surrealista porque cuando entré al sitio del evento, Verónica estaba bailando con su traje típico costarricense, con su esposo, y con una sonrisa de oreja a oreja al sentir su tierra tan cerca a través del baile. Y obviamente era un baile en español, con folclore muy similar al folclore colombiano, y me hizo sentir en ese momento como si hubiera llegado a casa. Y aún me da emoción contarlo. En ese momento olvidé que estaba completamente mojada y me dediqué a disfrutar el resto de las presentaciones. La cuarta entonces para mí es sí, el surrealismo existe siempre y cuando estemos abiertos a vivirlo. Ahora sí los dejo con los videos de El Peregrinar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Claudia Victoria y me encuentro recorriendo un camino que se denomina Kumano Kodo en una península en Japón. Es un camino que se ha usado para peregrinación desde el año 700 después de Cristo. Pero seguramente se usa o se ha usado con los mismos propósitos desde mucho tiempo atrás. La religión, una de las religiones más antiguas de Japón es el Shinto,
y es una religión que le rinde homenaje a la naturaleza. Entonces, montañas como esta que estoy recorriendo eh, tenían un valor importante, eh, o es un dios muy importante para las personas que habitan en el área desde hace muchos, muchos años. Hoy es mi cuarto día y por primera vez decidí grabar un video. Los primeros 4 días estuve muy enfocada en entrenar mi cuerpo a resistir entre 6 y 8 horas caminando, con paradas cortas para hidratarme. Eh, Hacía un buen tiempo no caminaba trayectos largos. Entonces los primeros 3 días estuve muy dentro de mí, eh, entendiendo que el cansancio de mi cuerpo me estaba diciendo, dándome cuenta la mente durante largas horas de caminata, todo lo que estaba procesando y todo lo que llegaba a mí. Entendiendo también cómo el poder de la mente es algo grandioso, que cuando me dejo dominar de ella, sencillamente el cansancio se hace más fuerte y los dolores de mi cuerpo se incrementan, solamente como una para distraerme y no permitirme continuar el camino. Entonces ha sido interesante observar esta mente que se atraviesa a poner a veces obstáculos durante mis jornadas. Al mismo tiempo, estos 3 días creo que más allá de superar el cansancio físico o entrenarme para soportar jornadas largas, lo más importante ha sido ver cómo tuve que enfrentar miedo al principio, especialmente el primer día que empecé la caminata. No encontré en el recorrido a nadie durante 4 horas y en algunos momentos en bosques espesos me llenaba de susto. Fue después de estos 3 días que empecé a entender que estoy acompañada por todos los seres que están rodeándonos, todos los árboles, todos los seres vivos que están en esta montaña y la montaña como tal. Entonces hoy que mi recorrido de hoy es un recorrido corto y es un recorrido que es mucho más plano, no me exige tanta dificultad, me decidí a contar una historia que leí ayer en uno de mis caminos. Esta mañana me levanté y lo primero que pensé es que hoy es mi cuarto día. ¿Qué me ha quedado estos 3 días caminando en estas montañas? Y generalmente lo que a mí me marca o lo que determina que son mensajes importantes para mí o enseñanzas, lecciones de vida, son aquellas cosas que cuando alguien me las cuenta o las leo o las experimento, me producen la piel de gallina o hacen que me pase un corrientazo en el cuerpo, que estoy segura que todos experimentamos lo mismo con diferentes situaciones, cosas que nos paran los pelos y nos ponen la piel de gallina literalmente. Esa es mi señal, cuando yo veo que hay algo que estoy recibiendo que me pone la piel de gallina, digo, esta es la señal para mí. Y en estos 3 días en realidad creo que ha sido solamente una y fue ayer en una caminata relativamente suave que hice y que me tomé más el tiempo, porque era una distancia un poco más corta, me tomé más el tiempo de ir muy despacio, observando todo lo que estaba alrededor, sin estar preocupada por el tiempo y llegar antes de anochecer a algún sitio. Entonces me permitió estar completamente
en ese trayecto de montaña. Y esa es una historia que en un trayecto muy similar a este, ayer había una estatua de homenaje a un discípulo. Y entonces cuenta la historia que, no me acuerdo en qué año fue, pero en los años de peregrinación, tal vez Edad Media, un maestro estaba construyendo una pagoda, que es un sitio para rendir homenaje a cierto dios. Y tenía un discípulo a quien le estaba enseñando. Y el discípulo tenía la misión de ir al pueblo más cercano todos los días y traerle almuerzo al maestro. El discípulo todos los días iba al pueblo. Acabo de llegar a un punto donde hay algo de información. Voy a parar y ya regreso. Ok, como esto es una peregrinación culinaria, uno de los mensajes de este sitio en donde me encuentro es que aquí antiguamente había una casa de té, y era una casa de té en donde cuando escuchaban que los peregrinos venían a cierta distancia, empezaban a cocinar, a hacer tortas de arroz, mochi, que es algo muy popular acá en Japón, y a hervir el agua para el té. Peregrinación culinaria, arroz y té. Bueno, entonces el discípulo todos los días iba por el almuerzo al pueblo, y en su camino hacia el maestro siempre pasaba por un dios, por otro punto específico donde se encontraba un dios, y le daba un pedazo, una parte del arroz de la caja de almuerzo al dios, y seguía, pero nunca le dijo nada al maestro. Después de un tiempo el maestro empezó a notar que siempre la caja del almuerzo venía incompleto. Y entonces el maestro se llenó de rabia y se fue a un punto a esconderse, a mirar el comportamiento del discípulo. El discípulo, como siempre, en ese día paró donde el dios, y tan pronto paró y empezó a abrir la caja del almuerzo, el maestro se lanzó contra él, le pegó fuertemente. Pero la sorpresa fue para el maestro que al discípulo no le pasó nada, y la estatua del dios se rompió y empezó a sangrar. Entonces, después era un punto en la montaña, y después ya colocaron como algo representativo al evento para recordar que allí fue donde aquel dios, por la nobleza del discípulo y la presencia del discípulo todos los días, lo salvó y no le permitió ser herido por el maestro. Cuando terminé de leerla, y enseguida pensé que el mensaje para mí era no asumir, que creo que es algo que también se debe entrenar en un día a día. Siempre asumimos, siempre estamos interpretando a nuestra manera lo que ocurre afuera de nosotros, pero no sabemos qué es realmente lo que ocurre. Y también, en este caso, la historia contada desde el punto de vista de
una condición humana, que es sentir rabia, así sea un maestro, porque era un maestro que le estaba enseñando a su discípulo también cómo ser un mejor ser humano. Bueno, creo que por hoy esto era lo que quería contarles, aprovechando que estoy muy tranquila en este caminar de hoy, y desearles mucho amor, mucha paz interior y la disposición de escalar montañas para limpiar la mente, limpiar el cuerpo y limpiar el alma. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Gracias a los cientos de ancestros árboles que me acompañaron durante mi caminata. Gracias al alimento y quienes lo cocinaron, que me nutrieron el cuerpo y el alma. Y gracias a todas aquellas grandes personas que iluminaron mi camino. Finalmente, gracias a ustedes por escuchar y les deseo un feliz peregrinar dentro de sus casas.